Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hablar de la candidatura porque uno comienza a pensar ya no en lo que sucedió, sino en lo que viene. Entonces, uno se pregunta qué viene, cómo se escogió el nombre, por qué sector político va a estar usted amparado, cómo va a ser ese desarrollo de su campaña. Bueno, cuando uno presenta un movimiento social, es bueno explicarle a los televidentes en qué consiste. Todas las reformas que ha tenido Colombia para mejorar la participación política han creado figuras muy interesantes. No se ha recurrido a una de ellas, que es la del movimiento social. Okay. Hay partidos políticos, grupos políticos, hay otro que se llama grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales. Los movimientos sociales son eso, movimientos sociales donde mi planteamiento, y aquí le quiero decir a todos los colombianos el nombre de ese movimiento, ese nombre se llama Tú. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de la política del yo, donde el político es Superman, que le promete cosas imposibles a la gente que después no puede cumplir, a la política del tú. Y tú son las dos letras que significan transformando y uniendo a Colombia. ¿Por qué? Porque si no nos unimos, y eso es lo que estamos viendo con toda esta separación y todas estas divisiones, no vamos a transformar a Colombia, pero de verdad que el mensaje es profundo. La mejor manera de transformar un país es transformándose uno mismo, porque los países no son cosas por allá etéreas que van por un lado y la gente por el otro, las personas por el otro. Las personas somos las que transformamos los países. Por eso esto tiene también una filosofía. Yo estudié Derecho y después estudié Filosofía y le han metido mucha filosofía a este tema, y es algo que los filósofos llaman la alteridad, el otro, y es el reconocimiento de entrada con el nombre, que lo más importante de este movimiento es que es social, pero es un movimiento que se basa en el tú y no en el yo. Ahora, hay un problema con esto, digamos, en cierta parte de la sociedad, como usted lo menciona, pues estamos ante una sociedad polarizada, venimos de el famoso plebiscito, las elecciones del 2018, es decir, estamos como en un 50-50. Y observa uno que con este fenómeno del paro, se creció un movimiento de anti-Uribe, anti-Duque, se copiaron de nos están matando de otros países, o sea, se armó toda una película de ciertos personajes que intentan vender la idea de que del Estado hay un renacimiento del paramilitarismo y toda esa narrativa, digamos. Pero el problema es que usted hace parte de eso para ellos. Usted viene de eso. ¿Cómo quitarle a esa gente ese argumento? Porque hoy usted es un exfuncionario de Duque y entonces la gente va a decir, ah, pues eso es otro más que Uribe, es el que diga Uribe. Es decir, desmarcarse de ahí es muy complicado. Bueno, eso lo dirá la gente, dirán las personas. Cuando me preguntan, hola, ¿usted es de derecha, usted es de izquierda, usted es de centro? Pues la gente tiene suficiente criterio para saber de dónde soy. Y por eso el planteamiento. Yo estuve toda mi vida, Juan Hernán y Julio, en el Partido Conservador. En el año 2017, en enero del 2017, decidí entregarle el carnet. Yo me acuerdo que se lo entregué al partido que queda más muy cerquita acá de este estudio. Entregué una carta y entregué el carnet y dije, no, yo no puedo seguir en esto. Eso no quiere decir que yo no tenga ideas conservadoras, pero yo nunca permití que esas ideas conservadoras me alejaran de lo que más me importa a mí, y es el trabajo social. Cuando yo termino Derecho y decido irme al seminario, irme de cura, fue por un impulso muy fuerte de servir a las personas más pobres y más necesitadas. Y en eso no hay derechas ni izquierdas. En eso uno tiene que tener una claridad profunda, y es el ser humano. Eso es lo primero que quería decirles. Lo segundo, cuando uno centra toda su acción en el ser humano, ya las interpretaciones que haya de que ese señor es de izquierda, que es de derecha, que es de centro, eso las personas tienen el derecho y la libertad de hacerlas. Yo no quiero entrar en eso y no quiero entrar a compararme. Por eso yo nunca pertenecí, lo quiero decir acá, al Centro Democrático, porque realmente yo no pensé que esa era una opción política para mí. Nunca fui miembro del Centro Democrático, ni lo he sido, y creo que no lo seré. Pero obviamente uno tiene que estar, por supuesto, en la disposición de respetar al otro. Yo creo que eso es fundamental, y de no compararse. A mí me han enseñado desde hace muchos años que cuando uno se compara con alguien es que en el fondo quiere ser como ese alguien. Entonces yo mejor no me comparo. Aquí hemos tocado en esta mesa con muchos sectores, incluso empresarios, gente incluso de los sectores del paro también, del paro y todo. Hemos encontrado una hipótesis. Quien tenga la solución para el tema de la reactivación económica tiene 200.000 puntos ganados para ser presidente. ¿Cuál es su visión de lo que debe ser la reactivación económica para un país como el nuestro? Bueno, la reactivación económica es un reto que tiene el mundo entero. La pandemia no solamente en Colombia.
Entonces, primero, hay que entender que Colombia hace parte de un contexto internacional y la reactivación económica tiene que tener algo fundamental y es la responsabilidad en el manejo macroeconómico. Por eso, cuando se hablaba de la necesidad de estar pendiente de las calificadoras, no era una broma. No que nosotros dependamos solamente del exterior, pero las calificadoras existen y el problema, y no sé si se le ha explicado bien a los colombianos, pero yo quiero hacerlo de una manera muy sencilla, es que cuando nos califican mal es que no nos van a prestar tan barato. Nos van a prestar, pero nos van a prestar muy caro. Entonces lo primero es entender que esto es un contexto internacional y ser muy serio. Para eso hay unas estructuras que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, una que es un poco odiosa por las historias que tiene, que es el Fondo Monetario Internacional, pero existe por algo, y eso se llama en un término muy técnico, no quiero ser tan técnico, pero toca ser técnico a veces, y es todo el tema de la necesidad de mantener un equilibrio macroeconómico y unos ajustes estructurales. Eso es una parte. La otra parte es la nuestra. La reactivación económica necesita movilidad, y eso es urgente. Si usted me pregunta, ¿qué necesitamos? Pues que ya no haya carreteras bloqueadas, así de simple, y que nos podamos mover de un lado a otro, porque es muy difícil reactivar un país cuando hay bloqueos. Entonces, si el plan es mantener bloqueos hasta el final del gobierno, pues estamos fritos, porque así sea Superman el que sea el próximo presidente con bloqueos y sin la posibilidad de mover la carga y mover los alimentos, puede ser muy difícil. Y ya en temas, digamos, más concretos de lo que me ha tocado a mí vivir en un departamento tan complejo al que adoro, que es el departamento del Cauca. Yo manejaba el plan social para el Cauca. La reactivación económica tiene que surgir mucho de las comunidades, y yo en eso creo. Yo he venido apoyando proyectos productivos maravillosos que tienen un origen en las comunidades indígenas, en las comunidades afrodescendientes del Cauca y también en las comunidades campesinas. Nuestros campesinos saben hacer la vaina y lo saben hacer muy bien. Yo creo que hay que consultar mucho las comunidades y decirles a ellos qué es lo que más necesitan para la reactivación. Y si yo soy presidente de la República, me encantaría tener una oficina que todos los funcionarios públicos añoramos, y es la Oficina de Soluciones Inmediatas. Porque parece que el Estado estuviera diseñado para que las soluciones fueran no inmediatas. Como si fueran los del Comité del Paro, sí. A veces, no, de verdad. De verdad, hay cosas que no avanzan. Sí, yo no sé por qué. Le pongo solamente un ejemplo. De las cosas más lindas que yo he visto, en Timbiquí, López de Micay y Guapi son 3 poblaciones muy pobres en el Pacífico Caucano. Y cuando yo fui allá, fui muchas veces, me dijeron, yo les pregunté qué necesitan. Me dijeron un ecógrafo. Y yo dije, ¿y por qué? Porque es que las madres gestantes tienen que ir 6 horas en lancha hasta Buenaventura, esperando un bebé en lancha en el mar. ¿Por qué no tenemos un ecógrafo? Y un ecógrafo no vale 200 millones de pesos. Y eso lo solucionamos. Y después me dijeron, ¿qué más necesitan? 6 lanchas. ¿Para qué? Para mover los niños, para que vayan por río a la escuela. Le entregamos las 6 lanchas. Eso se puede. Si uno quiere, se pueden hacer cosas rápidas. ¿Qué tiene que ver eso con la reactivación? Todo. Porque si la gente está bien en su salud, en su educación y en su movilidad, se puede avanzar en la reactivación. Si no hay movilidad, salud y educación, muy difícil. Y porque además, Orenán, y perdóname que yo anexe una pregunta allí, usted lo mencionó al comienzo, muy claramente lo ha hecho, es visitar las regiones, conocer las regiones, más que visitarlas es conocer las regiones. Y este es un país de regiones. Sí. Y este es un país que hay que resolverle a cada uno su problema de acuerdo con su región. Correcto. ¿Cómo lo tiene pensado para poder hacerse presente en cada región, de resolver a cada individuo, a cada sociedad, esos problemas que además llevan años ahí también? No es un tema de gobierno actual. ¿Cómo enfrentar esas regiones? Bueno, respetando mucho la descentralización. Este es un país que empezó a descentralizarse aún antes de la Constitución de 1991. Ustedes recuerdan que la elección de los alcaldes fue anterior. Claro. Sí. Después vino la elección de los gobernadores, y yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso de las autoridades y de los liderazgos regionales, pero también las autoridades y los liderazgos regionales tienen que tomar una responsabilidad muy clara. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no debe ni tiene que hacerlo todo. Por eso hay gobiernos regionales. Obviamente la estructura constitucional implica que el gobierno nacional haga unas transferencias y el manejo del presupuesto es nacional. Pero yo creo que ahí hay un gran reto, y es combinar algo que llamamos descentralización y autonomía de las regiones con una desconcentración. Es decir, yo veo que los problemas de los ministerios son grandes porque tienen un gran aparato nacional, pero no tienen presencia regional. Y
debe haber una interacción entre varios ministerios. Uno a veces ve que un ministerio, por ejemplo el de salud o el de educación, puede hacer muy bien un trabajo, pero lo hace aislado. Yo creo que el reto es combinar la descentralización, pero también equipos interagenciales, como se llaman en los Estados Unidos, para poder aproximarnos a los problemas, pero de una manera integral, no pedacito por pedacito. Yo creo que eso se puede lograr sin hacer grandes reformas legales. Eso está en la decisión del presidente. Una forma también de irle como contando a la gente un poco cómo es la idea de candidatura y la estructura del proyecto es, obviamente sin nombres porque está muy temprano, pero qué tipos de personas o qué perfiles piensa usted que lo pudieran acompañar, porque venimos de un gobierno donde claramente Duque escogió un perfil de personas jóvenes, mujeres y hombres por 50%, o sea, había una idea. Santos tenía una idea diferente, el presidente Uribe también tuvo una idea bastante diferente en su momento, y yo creo que eso dice mucho un mandatario, con quién se rodea, quiénes son sus ministros, quiénes van a ser sus embajadores. Repito, no de tener los nombres, pero sí una idea de quién es, o qué tipo de personas lo podrían acompañar y cómo son, porque eso de alguna manera explica hacia dónde va, porque como usted bien lo dice, solo no va a llegar a ningún lado, eso tiene que ser en equipo. Hay una gran cantidad de liderazgos y se me están aproximando. Yo quiero mencionarles que en la página web de Tu Movimiento, así se llama, tumovimiento.org, porque es tu movimiento social, transformando y viniendo a Colombia, a mí me dio una maravilla de idea el propio Internet. Me dijo, aquí está el WhatsApp. Entonces yo dije, vaina, ¿será que yo pongo el teléfono ahí y se pueden comunicar conmigo? Y puse un teléfono, y este teléfono está lleno de WhatsApps todo el tiempo, y la gente dice, oiga, ¿usted me está contestando usted? Entonces, claro, yo me gasto la mayoría, y además les pongo video, pues, para que crean que soy yo, claro. ¿no? Que la gente le escriba. No, me escribe por montones, entonces yo digo, de ahí vamos a empezar a identificar los liderazgos, pero para responderte con seriedad y con mucha responsabilidad, los temas tiene que manejarlos gente que sepa. Pero también experiencia y conocimiento técnico, pero con todo cariño y con mis colegas del gabinete, yo los quiero mucho, pero además de ser técnico, tiene que conocer muchísimo las comunidades. Yo sí buscaría un perfil regional. Necesitamos que haya liderazgos, necesitamos que los afros estén ahí, que estén los indígenas, que estén los campesinos y que estén también los empresarios, pero acá la gente piensa que los empresarios son los cacaos. No, este es un país lleno de empresarios. Y de pequeñas y medianas. Cada tendero, ¿cierto? Cada zapatero, cada carpintero, esos son empresarios. Y yo sí quisiera tener personas que tengan el conocimiento técnico, pero que también que tengan la vida, que tengan la experiencia de haber pagado una nómina, por ejemplo. Yo he sido empresario también y he tenido esos trasnochos de decir, ¿y con qué pago la nómina? No lo tienes sistematizado. Las planillas. Sí. Las planillas. Pero venga, doctor Ceballos, mire, con Jorge Hernán aquí hemos también encontrado, aquí incluso el tema del paro también obedece que los jóvenes están pidiendo que se les escuche. En esa materia, usted qué tiene para los jóvenes y para las mujeres, pero primero hablamos de los jóvenes. ¿Cómo hacer para escucharlos y para resolver? Porque esa es la generación que va a estar ya. Bueno, yo tengo un privilegio y es un honor para mí haber sido profesor durante 27 años. Y lo sigue siendo. Y lo sigo siendo. De Derecho, ¿no? De Derecho y de Ciencia Política también. Y mis estudiantes están en un promedio entre los 19 y 23 años, maestrías por supuesto mayores, pero la categoría de joven yo quiero también redefinirla. Este país tiene un problema y una de las personas que va a presentar mi candidatura es una mujer maravillosa, que es una gran banquera, o lo fue, y un día dejó los bancos para dedicarse a una fundación para recuperar personas que viven en la calle. Y ella me decía, hombre, ¿y qué será un joven? ¿Será lo que dice la legislación solamente hasta los 28 años? Porque nuestra legislación dice hasta los 28 es joven. A ver, y entonces los de 28 hasta 35 no son jóvenes. Entonces tenemos que pensar integralmente los jóvenes, ¿cierto? Porque los jóvenes son todos. Aquellos que están llegando a la mayoría de edad, por supuesto, y que ya tienen que tener un acompañamiento en la educación, pero los que llegan a los 28 años y no tienen nada más que hacer, también son jóvenes. Y mi papá, que tiene 80, tiene un espíritu así de grande de joven. Entonces, claro, yo creo que tenemos que redefinir esa categoría, respetar mucho a los jóvenes, pero también recuperarlos. ¿Quién está hablando? Yo le quiero hablar en este momento a los jóvenes urbanos.
¿cierto? A los jóvenes que viven en esos grandes complejos habitacionales y no tienen ningún chance. Yo le quiero hablar a ellos y quiero proponerles cosas que no voy a todavía adelantar, pero entre ellas el cooperativismo. El cooperativismo en ciudades no se está implementando. Y los clústeres dentro de las ciudades, es decir, encadenamientos productivos que otros países los han probado con éxito. Entonces no quiero darle toda mi carreta todavía, porque es una carreta que yo tengo que presentar cuando yo sea candidato. Hay que recordar que todavía tengo que recoger firmas, pero no quiero aquí quemar todas mis ideas, pero sí le quiero decir a los jóvenes urbanos hay que hablarles y hay que acompañarlos. Pero también decirle que los sindicatos tienen jóvenes. Y ahí cuando yo me sentaba a los del paro y decía, hablaban tanto de los jóvenes, pero no había jóvenes ahí, en mi contraparte. Los partidos políticos tienen jóvenes y hablan mucho de los jóvenes y dónde están los cuadros de liderazgos jóvenes en los partidos políticos. El Congreso habla mucho de los jóvenes, pero ¿dónde están los jóvenes en el Congreso, no? Las empresas hablan de los jóvenes y ¿dónde están los jóvenes liderando las empresas? Entonces yo creo que todos tenemos que ser inclusivos en el concepto de juventud, pero redefinirlo. Hay mucha gente entre los 28 y los 40 años que ahorita están muy colgados. Y ahí hay que ayudarlos. Hay un potencial muy grande ahí. Enorme. Sí, de acuerdo. ¿Le preocupa? Antes de las elecciones de presidente vamos a tener en marzo las de Congreso. Sí. Y un Congreso que no esté alineado también de alguna manera también es un problema. ¿Le preocupa un poco también que ese nuevo Congreso no esté tan alineado como con las necesidades del país? Pues tengo una ventaja, y es que la legislación me da la posibilidad de crear un movimiento social para proponer un nombre a la presidencia de la República, pero también da la posibilidad de que ese movimiento presente nombres en las circunscripciones departamentales, y ya los estoy buscando y los estoy encontrando. Para la Cámara. Para la Cámara Ya. y también para Senado. Okay. Eso es importante. Yo recuerdo ejemplos de muchos movimientos que no llegaron a ser partidos, no quiero decir nombres acá para no señalar a nadie, pero ese es un error. Yo creo que si alguien quiere crear un movimiento para proponer un nombre de presidente, no puede hacerlo sin reconocer las regiones. Una estructura. Exactamente. O sea que la campaña va a ser el triple de cara. Yo no sé, Bueno, sí, yo porque no no sé es- de cara, pero No, pues. de cara al país, digámoslo así. Pero esa financiación de la campaña... Sí, ese es otro tema. Eso no va a ser tan No fácil. es mamey. Pues mire, el tema de la financiación de las campañas, yo tengo varios ejemplos históricos. Uno fue precisamente mi hermana Sandra. Mi hermana Sí. Sandra hizo no una, sino 2 campañas con muy poquita plata, porque yo tengo unos padres maravillosos que nos criaron con puro trabajo. Mi madre, maestra de escuela pública. Mi padre trabajó desde ser cajero de un banco hasta llegar a cargos muy importantes en un banco. Entonces nosotros crecimos viendo a mi papá y a mi mamá trabajando durísimo. Ahí no había mucho billete. Entonces no estamos acostumbrados a la gran plata. Ok. Yo he trabajado toda la vida en la academia, entonces tengo todavía unas deudas muy bien cuidadas. Tengo unas deudas que desde que fui viceministro, pues yo no sé, el sistema bancario se las idea para que uno nunca pueda pagar Sí, esa esa es la plata. idea. No, esa es la idea. Entonces, Sí. pero bueno, no Sí, me de quejo, acuerdo. yo las muestro con orgullo y les mostraré mis extractos a los colombianos, pero la plata no es lo importante de las campañas, es el compromiso de las personas. Eso sale muy barato cuando la gente quiere Cierto. de verdad trabajar por una causa y no por el billete. Ahora, los estudiantes pueden ser un arma de doble filo porque esos que usted tiene hoy y los que ha tenido en anteriores semestres, porque yo también fui profesor mucho tiempo universitario, es más, le pasó a un profesor mío que fue Fajardo. Yo fui alumno de Fajardo en los Andes, yo estudié matemáticas. Y cuando Fajardo se pasó a la política, automáticamente todos el profe se vendió, el profe, como así, nos dejó votados. Entonces, mucha de esa iniciativa con los jóvenes de sus propios estudiantes se pueden volver sus peores opositores, porque ellos al principio van a decir, pero si era profesor y ahora de un día para otro candidato, ¿cómo así? Ese discurso, ¿cómo Porque además voltearlo o qué se argumento vuelven darle a modelos sus para alumnos? ellos A mí también, ¿no? yo tengo una ventaja y es que a mí ya me pasa que son opositores. Lo que quiero sí, es sí. Antes de empezar la clase, exacto, antes de empezar la clase. Entonces, yo ya tengo ya sabe por dónde va a comenzar la tarea, ya sabe por Entonces, dónde va a eso ser. es una gran ventaja. Claro. No, lo más Pero son duros, ¿no? Lo más lindo de la juventud es esa, que ellos puedan realmente oponerse y puedan discutir y puedan debatir, y eso que no lo pierda nunca un joven, ¿cierto? A eso no hay que tenerle miedo. Yo le tengo el respeto al que debate, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo, hablando de Sergio Fajardo, yo conocí a Sergio antes de que él estuviera en la política, porque él trabajaba en Proantioquia. Sí. Y él y yo teníamos que ir a la cárcel de Itagüí en una época en que yo era el secretario de la Comisión de Conciliación Nacional e íbamos a hablar con los miembros del ELN a Itagüí
fui por allá en el año 1997 y conocí a un Sergio profesor y conozco ahora al Sergio político. Y hombre, ese tema de la cátedra nunca se abandona. Yo creo que una de las grandes y maravillosas regalos que le puede uno dar a la vida es tener la oposición en la cátedra. Tengo que hacerle una pregunta y tengo que hacérsela de forma directa, porque en ese escenario de la candidatura, y si las cosas se dieran para que usted fuera presidente, seguramente tiene una muy buena opción. ¿Qué va a hacer con el ELN? Más bien, ¿qué va a hacer el ELN, Julio? El ELN tiene un problema de división interna muy grande. Tiene 2 de sus miembros del Comando Central viviendo en Cuba y 3 en Venezuela. Sí. Y uno realmente ahorita lo puedo decir con toda tranquilidad, hombre, sería bien importante que el ELN hiciera algo que no hace muchos años, que es lo que ellos llaman su congreso. ¿Para qué? Para que tomen una decisión. Si ellos hubieran tomado una decisión, mire, esta es la primera vez en la historia, y lo digo sin vanidad, lo digo con claridad y mirándole los ojos al país. Nunca en la vida habían tenido la posibilidad de interlocución con el Vaticano y con el secretario general de las Naciones Unidas al tiempo. Y eso lo facilitó el presidente Duque y yo. Ya más para arriba no hay. Esa exploración indirecta que nosotros generamos es una oportunidad para que el ELN dé un paso. Creo que todavía la puede tomar, ojalá la tome, pero eso sí, que libere a los secuestrados. Porque es que sentarse en una mesa con gente secuestrada Es ya como este lo del país- bloqueo. Exacto, es otro bloqueo y es el bloqueo más grave, que es el de la libertad. Y también sentarse en una mesa cometiendo actos criminales, pues no, este país tiene ya sentido. está implementando un proceso Está de paz. cansado, además, y este ya país no de más, todo eso. exactamente. Ahora, antes de irnos, porque ya nos queda poco tiempo con Julio, indudablemente una nueva forma de comunicarse con ese mundo joven, los que nacieron en este siglo, que todo su mundo lo han visto funcionando a través de Internet, pues buscan otros tipos de diálogos y narrativas digitales. Me imagino que usted tiene una campaña también pensada allí, ¿no? En la página ya la mencionó, pero ¿qué estrategias hay para hablar ahora digitalmente? Porque ese va a ser el terreno ahora, y seguramente el año entrante lo veremos en las elecciones de todos los candidatos, una presencia muy fuerte, redes, plataformas, la forma más eficiente de llegar a tanta gente al tiempo. Así es, esto es una gran combinación de algo que yo enseño hace un tiempo y es la alfabetización mediática. Hoy tiene uno que estudiar mucho. Digamos, entender Instagram plenamente es complejo. Sí. Y entender la combinación de Instagram con Facebook y la de Facebook con un WhatsApp que pueda usted comunicar directamente y también Twitter, todo implica una integración. Y estoy, digamos, mezclando esa cantidad de recursos, pero la que me parece maravillosa es la que me permite el contacto directo. Me escribieron desde el Playón en Santander unos muchachos, me escribieron por WhatsApp y al principio pues no dan el nombre porque pues les da como pena. Finalmente, después de haber cruzado como 5 mensajes, me dieron el nombre y le dije, ¿dónde estás tú? Entonces me dijo, yo estoy en el Playón. Y le dije, ¿y por qué no hacemos un WhatsApp con alguna de tu gente, o un Teams, o un Zoom? Que esa es la otra cosa. Sí. Y se animaron. Y al principio pues eran 3. Y con ellos 3 iba allá a conversar unos 10 minutos, estuvimos casi 1 hora. Y ya tengo la próxima reunión con ellos. Yo creo que el instrumento virtual nos da una posibilidad de contacto de tú a tú. Por eso el nombre Muy de bien. este movimiento es ese. Bueno, nos vamos, doctor Ceballos, agradeciéndole indudablemente por habernos acompañado. ¿Qué decir más de tú en una frase? No sé. Yo se lo digo, tú eres la mejor oportunidad para Colombia. Programa. Sí, y mañana estar aquí nuevamente pendientes de Hablemos Claro, estaremos con nuestro amigo Darío Ángel porque mañana juega Colombia. La selección a las 9 tendrá presencia en Lima, en la eliminatoria, y 1 hora antes del partido estaremos hablando de eso, de lo que le está pasando a la selección, los temas como James Rodríguez, Reinaldo Rueda, Cuadrado, mañana con Darío Ángel aquí en Cable Noticias. Los vamos a tener cuando ya haya formalizado todas estas cosas, va a venir otra vez al programa, indudablemente. Muchas gracias. de verdad, porque Buenas el país noches, está muchas conociendo a esa persona real que ejerció un cargo y que ahora tiene una pretensión para ocupar el cargo más importante del país. Doctor Ceballos, muchas gracias. Buenas noches, Julio. Muchas gracias, Jorena. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, descansen, vuelvo y les digo, tómenlo con calma, si van a protestar no rompan las cosas, no las desbaraten porque son de uso público, háganlo con tranquilidad, pero siempre pensando en que las cosas hay que hacerlas en beneficio de nuestro país. Que descansen.